Hola a todos, hoy quiero compartirles cómo hablar a los niños de religión. Este es un tema, como otros que hemos trabajado, que es muy amplio, ¿no? Es difícil concretar en poco tiempo una respuesta clara, lo intentaré, porque es un tema que tiene también muchos lados, ¿no? Es uno de esos temas trascendentes que nos pasamos toda nuestra existencia tratando como de entender. Por lo tanto, transmitirlo a los niños es muy difícil. Y además, estamos hoy en día mucho más expuestos a una cultura diversa en la que hay muchas religiones habitando un mismo espacio. Antes era menos frecuente que hubieran niños de otras religiones conviviendo con los niños, con nuestros niños. Entonces, hoy en día, y tanto en los colegios como en las familias, estamos teniendo que enfrentarnos con esta situación de muchas religiones habitando al tiempo o en las noticias. Entonces se volvió un tema complicado y un tema que los niños se están preguntando mucho. Entonces acá es importante también diferenciar que la religión tiene un aspecto que es espiritual y un aspecto que es cultural, ¿no? En cuanto al tema cultural, tiene que ver con muchas prácticas y con estilos de vida que tomamos y cada familia o cada persona lo toma de una manera muy distinta según su contexto. Y otro es el espiritual, que tiene que ver con cómo la religión nos abre puertas para un trabajo de vida espiritual. Y estos son dos cosas que nosotros muchas veces como adultos no tenemos claro y está todo muy mezclado, ¿no? Entonces es importante esta diferenciación, por lo menos que nosotros la tengamos como adultos para aproximarnos a este tema, ¿no? Y creo que también es difícil hablar de este tema porque para cada uno la religión es algo muy diferente. Y yo creo que para mí, yo solamente puedo hablarles hoy desde mi experiencia y desde lo que es para mí. Y si algo de lo que yo les comparto les sirve a ustedes para trasladarlo a sus contextos, será maravilloso. Si no, creo que algo de lo que les digo les pueda servir para aclararse y pues lo puedan adaptar a su forma de vivir la religión. Porque, como les decía, creo que hay una parte que tiene mucho que ver con lo cultural, en donde nosotros podemos hacer mucho énfasis en que la religión es un conjunto de tradiciones y de rituales para acercarnos a Dios o a lo que sea que cada quien conozca como Dios. Y por otro lado, también tiene que ver con cómo nosotros vivimos nuestra espiritualidad, ¿no? Y hay religiones que son, digamos, que creen en muchas deidades, hay religiones que son monoteístas, hay religiones que ven a Dios como algo mucho más abstracto, hay religiones que tienen a Dios como una figura mucho más concreta. Entonces, por eso este tema se vuelve tan complejo. Con los niños yo creo que es mejor ir a lo muy sencillo en un inicio, ¿no? Como a lo muy simbólico, desde lo que es para ellos fácil de comprender y tangible, y es empezar por hablarles que la religión justamente es una forma de practicar la vida espiritual, que tiene que ver con nuestro corazón y con nuestra alma. Esas son palabras que los niños simbólicamente pueden aceptar y pueden recibir con mucha facilidad. El corazón es algo que los niños sienten físicamente, y no solo eso, sino que lo pueden experimentar, el amor lo pueden experimentar de una manera muy fácil, ¿no? Es nuestra manera de amar a Dios. Eso es algo que es bastante claro en general para los niños, y cómo Dios nos habla o cómo Dios se comunica con nosotros para poder amar a los demás, ¿no? Me parece que este es un mensaje que es bastante común para todas las religiones con sus variaciones, y ahí cada quien puede hacer como las adaptaciones que considere, pero eso es como el mensaje principal y para los niños es muy fácil de recibir. Y luego ya tiene que ver con las prácticas. Entonces podemos decir que cada religión tiene una manera, un lenguaje, ¿no? Como hay idiomas distintos, hay países en los que se habla japonés, hay países inglés, países italiano, es algo que los niños también pueden comprender fácilmente. Cada religión tiene un lenguaje diferente y tiene unas prácticas diferentes. Entonces depende mucho de en qué familia naciste, en qué país naciste, cuál es ese lenguaje que tú hablas, y ese es el lenguaje de tu religión. También depende mucho de qué tan religiosos seamos y qué tanto en nuestra cotidianidad la religión tiene ocupa un lugar importante. Entonces es enseñarle a los niños que estas son prácticas de nuestra familia o de nuestro contexto o de nuestro colegio, pero que hay muchas otras formas de acercarse a Dios y que todas son válidas. Esto también favorece mucho el respeto a la diversidad que tanto necesitamos en este momento. Y que mientras ellos sean niños, de alguna manera reciben las enseñanzas de sus padres o de su comunidad o de su cultura, y que en la medida en que ellos vayan creciendo van pudiendo tomar otras decisiones, pero que mientras sean niños van a seguir lo que cada
uno de sus papás o de su contexto le quieren transmitir. Entonces van a hacer los rituales y van a tener las prácticas religiosas propias de su contexto. Esto, digamos, ayuda mucho a aclarar por qué mi amigo hace la primera comunión o por qué mi otro amigo no va a misa y yo sí, sobre todo en pues, un país en donde es mayoritariamente católico. Para que ellos también puedan entender que no todos tienen las mismas prácticas, ¿no? Aprovechar rituales como un bautizo, un matrimonio, también acercarlos a otro tipo de rituales, invitar a personas que sean de otras religiones para que conozcan otras religiones, que les hablen acerca de su religión, o si hay un amiguito cerca en el colegio o un familiar cercano que tenga una religión distinta, favorecer ese diálogo entre ellos y nosotros simplemente acompañar esos diálogos, ¿no? El mensaje principal aquí es que es solo una forma para vivir nuestra espiritualidad y que son válidas muchas formas. Y ya digamos que a veces también pasa, y lo digo también ya como algo personal, que no tenemos prácticas religiosas muy específicas y los niños también preguntan por qué nosotros no hacemos esto, o por qué nosotros no fuimos a misa, o por qué yo no fui bautizado, o por qué yo no voy a hacer la primera comunión. Y es muy fácil si nos centramos justamente en el ritual. Nosotros hemos elegido que nuestra relación con Dios es distinta y no pasa por ese tipo de rituales. Tenemos otro tipo de formas de hablar con Dios y ahí cada familia va expresando cuál es su manera. Nosotros conversamos todos por la noche, o nosotros meditamos, o nosotros nos reunimos con otras personas a celebrar la espiritualidad, ¿no? Y cada familia puede transmitirle a sus hijos lo que hacen. En un colegio, por ejemplo, en donde haya varias religiones, lo que se puede hacer, como si somos profesores o somos guías de algún grupo de niños, es abrirle espacio a todas estas formas, ¿no? Y aprender unos de otros. Y finalmente ayudar a los niños a conectar con qué es lo que sienten cuando están rezando, qué es lo que sienten cuando están teniendo algún tipo de meditación o cuando están haciendo algún tipo de ritual propio de alguna cultura, en la que ellos puedan conectar, bueno, ¿qué te pasa cuando haces esto? ¿Qué sientes tú? ¿Tú cómo oyes a Dios? ¿Cuál es tu experiencia de Dios? ¿Tú qué crees que es Dios? Y más que darles todas las respuestas, que no tenemos claramente todas, es ayudarlos a ellos a indagar su experiencia de la divinidad, su experiencia de la espiritualidad, del alma, del amor, y abrir espacios para que nosotros también nos enriquezcamos, porque los niños están muy conectados con esto cuando son pequeños y ellos nos pueden quizá ayudar a enseñar y entender muchas más cosas de las que nosotros mismos tenemos claros, ¿no? Entonces, para redondear, lo importante acá es entender que la religión es el conjunto de prácticas diferente a, ¿no? Como a que la espiritualidad sea solamente propia de una religión, y que es un medio para conectar con la divinidad, ¿no? Que para cada religión es distinta esta experiencia de divinidad, que finalmente nos enseña a amar y a saber que nuestra naturaleza es servir y estar para los demás también, como favorecer nuestros valores más profundos, y que finalmente no importa entonces cómo lleguemos a ello, mientras podamos estar conectados con eso y favorezcamos espacios para que eso suceda. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.